Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando de el plan. Y va a ser muy importante. Tuvimos un tiempo muy especial en la primera reunión. Voy a tratar de contestar una pregunta y es el nombre de la serie. ¿De dónde sale el nombre de la serie? Fundamentalmente porque todos los que estamos en este lugar somos extraordinarios. Y yo pienso que usted debería creer eso. Usted tiene un plan exacto, específico de Dios para su vida. Él pensó desde la eternidad una asignación y por eso es tan importante para nosotros el inquirir en Dios y en nosotros mismos y descubrirla. Así que el día de hoy voy a tratar de contarle cuál fue el plan original que Dios tuvo para el establecimiento de su reino en el planeta Tierra. Una de las cosas que necesitamos aclarar es que no sé si usted ha escuchado en determinado momento este concepto de el reino. Tienes que servirle al reino, tienes que darle al reino, tienes que participar en el reino. ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Y la verdad es que la gran mayoría de la gente dice, ¿y de qué se trata? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos este concepto, o mejor, hemos crecido en países que verdaderamente son democracias y no tenemos un concepto respecto al reino. Las personas que han nacido en este tipo de países, en reinos, ellos saben un poco más a qué se refiere cuando la Biblia habla del reino de Dios. Pero también algo que debo aclarar es que muchas veces cuando las autoridades de los ministerios dicen en determinado momento, tú tienes que ser fiel con el reino, tienes que participar, tienes que aportarle al reino. De alguna manera lo que están diciendo es, tienes que aportar a mi ministerio, tienes que participar en mi ministerio, tienes que apoyar mi ministerio. Pero quiero dejarles saber algo, el reino de los cielos no es tan pequeño como para simplemente limitarse a presencia viva. Alguien dígame algo allí, por favor. El reino de los cielos es el compendio de muchas iglesias, muchos ministerios en todo el planeta Tierra, verdaderamente que componen el cuerpo de Cristo. Y todo ese cuerpo de Cristo está supuesto entonces a manifestar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Simplemente el gobierno del cielo en la tierra. En determinado momento vamos a hablar al respecto, pero fundamentalmente es el gobierno de Dios en la tierra. En cosas como que en todos los ámbitos. Por ejemplo, hago una pregunta. Y acá hay un profeta que escribió al respecto. Ese profeta es de República Dominicana y dice, en el cielo no hay. Ese versículo sí se lo sabe, ¿verdad? Y ya le empieza a temblar la pierna allí. En el cielo no hay hospitales, dijo Juan Luis Guerra, porque es muy claro. Una de las manifestaciones del reino de los cielos es que no existe enfermedad. En el reino de los cielos no hay pobreza. Parece que no lo creen. En el reino de los cielos no hay pobreza. Mejor dicho, si usted quiere ver la manifestación del reino de los cielos, lea Génesis 1 y 2. Allí va a encontrar el plan original de Dios para la humanidad, para usted y para mí. Así que quiero tratar de compartir con ustedes ese diseño original, el plan que Dios tuvo para la manifestación de su reino en el planeta Tierra. Y vamos a estar hablando de 4 puntos fundamentales. Lo primero que necesito es, al describirle el plan, contarle qué fue lo que sucedió. Voy a ahorrarle a algunas personas el tener que ir a la Biblia a leer el libro de Génesis, pero de todas maneras quiero invitarlo a que lo haga. ¿Por qué razón? Porque puede usted disfrutar mucho más de la enseñanza del día de hoy. Pero en esencia, evidentemente todo esto empieza con Adán, con Eva, hijos de Dios. Voy a saltar un poquitito y en determinada instancia entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le hace una promesa muy especial. Le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación, a pesar de que este hombre no tenía hijos. Y le dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Finalmente él tiene un hijo de la promesa llamado Isaac. Isaac tiene otro hijo llamado Jacob. Y este hombre, Jacob, tiene 12 hijos como parte de su familia. Jacob tiene un encuentro con Dios en un momento, en un espacio llamado Peniel, y ese encuentro causa un cambio de nombre. A partir de ese instante él se llamará no más Jacob, que significaba engañador, sino a partir de ese momento se llamará Israel, que es
Príncipe con Dios, aquel que reina con Dios. De esos 12 hijos hay uno de manera especial que es su preferido. La mano de Dios está sobre él. Este muchacho se llamaba José. Y esto causa envidia de parte de sus hermanos. José tenía, entre otras cosas, una capa de colores que su padre le había regalado, de alguna forma declarando el destino de su hijo. Ahí algunos lo entendieron, otros se lo preguntan más adelante. Papá le dio una capa de colores diciendo, sabes que tú reinarás, tú gobernarás, no serás simplemente un siervo, sino te estoy poniendo un manto de realeza. Años más adelante se manifestaría esa declaración del padre. Entre paréntesis le digo, ese manto que el padre le puso a José nunca se perdió, regresó a las manos del padre. Okay, para los que conocen un poquitito más de Biblia. Se genera envidia entonces entre los hermanos. Los hermanos planean matar a José. ¿Por qué? Porque José decía, yo voy a ser superior, voy a reinar de alguna manera sobre ustedes. Y era un anuncio de lo que Dios ya había dejado saber. Los hermanos venden a José a unos mercaderes y estos mercaderes lo venden como un esclavo en Egipto. Llega a la casa de un hombre llamado Potifar y desde allí empieza a manifestarse mucho más la gracia y el favor de Dios sobre la vida de José. En no pocas veces la Biblia menciona que todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. Entonces, por medio de un engaño y de una falsa acusación, José pasa entonces de la casa de Potifar a la cárcel, pero allí también Dios le prospera, Dios le cuida, Dios le guarda, a tal punto que llega por medio de interpretación de sueños al palacio real, a ser el segundo hombre más importante de la nación más poderosa de la época. El faraón dice, solamente yo estaré sobre ti, pero tú estarás a cargo de absolutamente toda la nación. Se quita el anillo, es decir, se despoja de la autoridad y se la entrega a José. Dice la Biblia que en determinado momento entonces muere José, muere el faraón, pero antes de que sucediera eso se genera una hambruna en la tierra y solamente por los sueños que José había tenido se le da un plan estratégico para que Egipto tenga alimento mientras que toda la tierra está pereciendo de hambre. Es bajo ese momento que los hermanos de José llegan a comprar alimento y pasan diferentes cosas dentro de las cuales en un momento José le dice, ustedes planearon el mal para mí, pero Dios lo tornó para bien. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene el control? El faraón hace una invitación y le dice a José, trae a tu padre, a toda tu familia, les voy a dar las tierras de Gosén, las mejores tierras de Egipto, para que ellos entonces sean los que cuidan de las ovejas y van a vivir aquí conmigo. Pasa el tiempo, muere este faraón, se levanta otro faraón y encuentra la prosperidad, el crecimiento, la bendición que ha tenido el pueblo de Israel y toma la decisión de esclavizarlos. Allí nos dice la Biblia que por lo menos pasan unos 400 años, 430 años en esclavitud hasta que Dios levanta a otro hombre, un hombre llamado Moisés. Y por medio de señales y prodigios poderosos, Dios saca a Israel de Egipto, atraviesan el Mar Rojo y llegan al desierto haciendo cosas poderosas Dios en ellos. Y allí entonces es donde quiero que nos detengamos por un momento en Éxodo capítulo 19, versículo 1 hasta el 8. Algunos van a disfrutar, como les dije, un poco más al conocer de la historia de la Biblia, otros posiblemente serán motivados a ir a leerla. Así que vamos a Éxodo 19, 1 al 8. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, o sea, recién saliditos de esclavitud, recién salidos de 400 y tantos años de esclavitud sucedió esto. Llegaron al desierto del Sinaí, después de levantar el campamento en Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Versos 5 y 6, fundamental porque aquí se revela de alguna manera particular el plan de Dios. Dice, ahora bien, si me obedecen, ¿cuántos saben que las promesas de Dios son condicionales a lo que nosotros hacemos?
Así que deja de pensar que papi lindo, que papi hermoso, que Dios siempre está conmigo a pesar de estar viviendo en pecado. Buenas tardes. Satanás te tienta en el secreto y te expone en el público. Una de las cosas que va a suceder, lo vamos a ver aquí un poquitito más adelante. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece, verso 6, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. ¡Qué promesa tan espectacular! Lo único que el pueblo tenía que hacer era obedecer, nada más. Y él les dice, ¿sabe qué? Porque se me antojó, porque, no lo dice allí, pero esta es la nueva traducción castrense, no, porque eso de pronto, amigos cubanos, perdónenme, por si acaso, me tengo que cambiar el apellido, soy colombiano. Dejémoslo ahí, mi amor. La nueva traducción, entonces dice, porque se me antojó, escogí a una nación pequeñita, indefensa, no la más poderosa, no la mejor, en el beneplácito de mi voluntad, como dice el Nuevo Testamento, en el beneplácito de mi voluntad los escogí a ustedes. Si me obedecen, si cumplen mis mandamientos, yo no sé si a usted le parece romántico, pero a mí me parece lo más tierno de Dios. Ustedes serán mi especial tesoro. Es hermoso, mi nación santa, un reino de sacerdotes. Verso 6 está allí. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Verso 8. Y el pueblo respondió a una voz, una respuesta inmediata del pueblo. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Plan original, ¿cuál era entonces? Dios deseaba un reino de sacerdotes, una nación santa. El pueblo debería obedecer las órdenes de Dios. Acabo de leer en Éxodo 19, ¿ok? Vamos a ver qué pasa en Éxodo 20. ¿Cuánto tarda o cuánto tiempo se mantiene la decisión del pueblo de Israel? ¿Qué pasa? Moisés sube al monte de nuevo para estar con Dios, a recibir instrucciones, y es tan impresionante la presencia de Dios que se manifiesta en el monte que ellos están desde abajo viendo, y entonces sucede lo siguiente. Éxodo 20, 18 y 19. El versículo anterior era Éxodo 19, estamos en Éxodo 20. ¿Cuánto tiempo le duró la respuesta al pueblo? Algunos versículos, ni siquiera un capítulo. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Verso 19, ojo, porque aquí se genera uno de los mayores eventos que causan que el pueblo de Dios se ha separado y que se ha mantenido hasta esta época, y en esta mañana pido que en la vida de muchos de ustedes se quebrante. Se lo digo delante de Dios, es así de fuerte. Verso 19. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Y esto se ha perpetuado. ¿En qué sentido? En que hay mucha persona que viene el fin de semana a las iglesias básicamente con esta decisión, pues que allá sea el pastor el que se meta con Dios, el que ore, el que ayune, para que entonces me cuente qué es lo que Dios le muestra el domingo. Y por esa razón es que tanta gente se aproxima en determinado momento a decirle a uno, yo sé que Dios lo escucha más a usted, ¿pudiera orar? ¿Que a ti quién te dijo eso? Yo tengo entonces una línea preferencial con el cielo. La tengo por mi intimidad con Dios, pero tú también la puedes tener. Voy a darles un ejemplo sencillo de lo que significa ser reyes y sacerdotes. En la primera reunión estoy allí adorando. Hay algo impresionante sucediendo. Estamos cantando una canción, Reina en mí, y en determinado momento escucho que Dios dice, ¿sabes qué? Quiero que canten Reina aquí. Mi esposa estaba a punto de venir a recibir la reunión y le digo, amor, mándales que canten Reina aquí. 3 o 4 segundos, no creo que pasó más. 3 o 4 segundos después, Lucy está acá dirigiendo la alabanza y empieza a decir, cantemos Reina aquí, cantemos Reina aquí.
no se requiere que Dios le hable al pastor. Dios le puede hablar a la persona que está acá, como también le puede hablar a la persona que está en el parqueadero y a todos y cada uno de nosotros. Dios es el mismo, tenemos todos el mismo acceso a Dios. No necesitamos entonces un intercomunicador para saber lo que Dios quiere que le cantemos en determinado momento. Es tener el acceso al mismo Espíritu. Pero el pueblo tomó una decisión aquí. Moisés, habla tú con Dios, métete tú con Dios, estudia tú la Biblia, ora tú, ayuna tú, y vienes y nos cuentas lo que Dios dice. ¿Será que ha permanecido esa decisión hasta el día de hoy? ¡Qué silencio! Volvamos a lo de siempre, díganle al del lado, no están hablando de mí. Pero ahora cambiamos la segunda parte, dígale, y espero que no estén hablando de ti. El corazón de Moisés yo creo que se mueve al suceder otras cosas, como que está él recibiendo la palabra de Dios, los mandamientos, y el pueblo empieza a desenfrenarse, empieza a levantar ídolos. Y mire lo que sucede en Éxodo 32, 25, dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo, escúcheme, porque aquí lo primero que sucedió es que todo el pueblo dice, ¿sabes qué? No queremos que Dios nos hable. Yo no sé si usted entiende la profundidad de esto. Cuando Dios les dice, ¿saben qué? Mi anhelo, mi plan, lo que deseo es que ustedes sean mi especial tesoro. Deseo tener intimidad con ustedes. Deseo que todos ustedes me escuchen, que todos ustedes profeticen, que todos ustedes hagan milagros. No tan solo Moisés. Pero en el instante en el que aparece la presencia de Dios de una manera tan clara y específica, el pueblo tiembla y dice, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Hay algunos que estamos dispuestos a pagar el precio de cargar la presencia de Dios. Y yo pido que esta sea una casa que honre el nombre que Dios le dio. Todos nosotros. Entonces llega un momento en el que Moisés dice, ¿sabes qué? Aquí vamos a saber quién es quién. Como siento por el Espíritu que Dios está haciendo en este lugar. Aquí se va a saber quién es quién. Se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado. Y de las 12 tribus, solo se unió la tribu de los levitas. Uno de los hijos de Jacob se llamaba Leví. Y toda la descendencia de este hombre le dijo a Moisés, nosotros nos paramos con Dios. Se genera entonces una división en la nación y se levantan dos grupos. El primer grupo, el pueblo, y el segundo grupo, aquellos que eran los levitas, los sacerdotes. Pero necesitamos recordar algo en esta tarde, y si usted puede tomar nota por lo menos de esta frase, sería muy importante. Esta frase, creo, es el corazón de toda la enseñanza. La intención original era una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. ¿Ok? Lo repito, la intención original era una nación de sacerdotes, no una nación con sacerdotes. Es muy diferente que aparezca la palabrita allí de, a que aparezca o sea reemplazada la palabra con. El plan original de Dios era una nación de sacerdotes y no una nación con sacerdotes. Es muy diferente. Punto número 3. ¿Estamos claros en el punto 1 y 2? Plan original, el pueblo rechaza el plan original de Dios. Punto número 3, entonces, Dios escoge a la tribu de Leví para su servicio y los hace sacerdotes. El punto interesante esta mañana, ¿cuál es? Que estoy mencionando mucho la palabra sacerdote. Sacerdote. Y es factible que en la cabeza de muchos de ustedes lo que aparezca es esta imagen. ¿Alguien puede estar de acuerdo conmigo?
Por muchos años a mí me aparecía esta imagen, un hombre quizás agradable, que inspiraba algún tipo de confianza, vestido de negro y con un cuello clerical. Yo tengo un personaje que conozco que iba a ser sacerdote. Es cierto, ¿verdad? Estaba en ese proceso. Entonces yo hoy le dije, yo esta mañana, Señor Padre, que se vaya con una camisita y le pueda poner un papelito allí. Y entonces acá le dije, por favor, haz como que me vas a bendecir. Y no estoy siendo irrespetuoso, les estoy contando cuál era la historia del pastor Omar. Ponte en pie para que los que no te conozcan, te conozcan. Da la vuelta, por favor. Ahí está. Y entonces él tenía toda esta intención de convertirse en un sacerdote, pero apareció alguien en la vida y dijo, yo no me puedo perder todo esto. Y no habrá otra opción para servir a Dios y tener esposa. Y entonces, tan lindos. Ustedes son un regalo de Dios para esta casa. Y cuando usted quiera tocar un pedacito del cielo, le dice, Pastora Gina, ¿me invitas a tu casa y me haces un cafecito? Empieza a cobrar. Entonces quiero decirte que la imagen que posiblemente tenemos tú y yo respecto a un sacerdote en nuestra mente no es la que Dios tiene. Porque precisamente la imagen tradicional del sacerdote o la imagen tradicional del pastor fundamentalmente es aquella de la decisión del pueblo. Que Dios te hable a ti y nosotros te escuchamos. Es como si hubiese un grupo élite en las iglesias, ¿verdad? Los que están en la rosca de Dios y el resto. Esta es otra frase trascendental. Diga conmigo, Dios no tiene roscas. Es un término de pronto muy colombiano, no sé si entienden perdón, favoritos, gracias. No tiene estos que son, que porque tú eres fulano, entonces sí vienes, o sí puedes hacer, o sí puedes esto, o sí puedes aquello. Dios no tiene ese tipo de preferencias. No es el plan de Él. Entonces, mire, el diccionario ¿qué dice? El diccionario dice que un sacerdote es una persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene, entre otras funciones principales, dirigir ritos y ofrecer sacrificios a la divinidad. La pregunta que debemos tratar de contestar es, ¿cuál es la definición bíblica de un sacerdote? ¿Por qué razón? Porque te estoy diciendo y te estoy reiterando que el plan original que Dios tenía para ti y para mí es que fuésemos una nación, un reino de sacerdotes. Entonces, ¿será que lo que Dios esperaba es que todos viniéramos de negro con el cuellito? Esa es la pregunta que necesitamos contestar. Vamos a Deuteronomio 10:8. Mire lo que dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente. En aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví. ¿Recuerdan? Ellos fueron los únicos que dijeron, nos paramos con Dios. Designó a los de la tribu de Leví, y aquí está la descripción, para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Entonces quiero plantearle la siguiente definición de un sacerdote según el concepto que entiendo en la Biblia. ¿Sacerdote quién es? Y voy a hablar de ti, hombre o mujer que estás en este lugar. Si has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador de una manera real y sincera, has sido hecho parte de un reino de sacerdotes. Sacerdote es una persona que porta la presencia de Dios, le sirve compartiendo su naturaleza donde quiera que va y trae bendición a las personas que toca al reconciliarlos con Él. Lo vuelvo a repetir. Gina, gracias por levantar tus manos. Una persona que porta la presencia de Dios. ¿Hay alguien que en este lugar que porte la presencia? Y si tú no entiendes que portas la presencia, necesitas comprender un poco mejor la decisión que tomaste en el instante en el que recibiste a Jesucristo.
Si tú en algún momento de tu vida dijiste, soy un pecador, requiero un Salvador, Jesucristo, ven a morar en mi vida. Dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 que toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo, y que en Cristo, en Él que es cabeza de todo poder y autoridad, nosotros hemos recibido esa plenitud. Tú portas la presencia de Dios si has sido hecho un hijo de Dios. ¿Quién sabe eso? Lo sabe Dios y lo sabes tú. No tiene que ver con venir a marcar tarjeta los fines de semana. Le decía a la iglesia de esta mañana, cuando estemos en el cielo, si llegas, perdón que sea tan agresivo, no llegas por tus buenas obras, llegas por una decisión. No existe nadie que por obras pueda reconciliarse con Dios. No existe manera de pagar por los pecados haciendo cosas. Lo único que tienes que hacer es lo que cantamos en este día. Yo quiero responder a tu amor. Quiero responder al sacrificio de Jesucristo y recibirlo, aceptarlo como mi Señor y como Salvador. Si esa experiencia tú la has vivido, en el instante en el que mueras estarás en la presencia de Dios. Y más adelante todos nos reuniremos con Él. Y ese día nos extrañaremos porque empezaremos a preguntar, mira, ¿y Juancho? Pero llegaba temprano a la iglesia. Parece que el hombre de aquello nada, dicen en Colombia. Parece que el hombre, decían en Colombia, era más falso que una moneda de cuero. Parece que no, que cantaba y decía cosas, pero no lo he visto. Eso que se está generando acá se llama temor de Dios, que cada vez más y más se va a manifestar en esta casa. No es miedo del pastor. Aquí no va a tener un pastor predicando de la fe de acá, el diablo. No. Pero algunos de ustedes necesitan entender que el diablo es real. Y algunos de ustedes que son fieles a las novelas entenderán que el diablo es puerco. Decía el papá de Betty la Fea, los que no conocen a Betty la Fea, discúlpenme si algunos no tienen ni idea de qué estoy hablando. Dicen, este tipo estaba hablando de novelas, de todo y no entendí nada. Y nos sorprenderemos de ver muchas personas de otras iglesias que nosotros pensábamos que estaban equivocados. En esencia no encontraremos muchos cristianos, pero encontraremos muchos católicos, verdaderos, reales, hijos de Dios, tan hijos de Dios como tú. Nos sorprenderemos. Así que desde allí se generó esta división. Pero el plan original de Dios era una nación de sacerdotes. Es decir, te lo voy a poner en estos términos, una nación de personas que portan la presencia de Dios, que les sirven compartiendo su naturaleza donde quiere que va y que traen bendición a las personas que tocan al reconciliarlos con el Padre Celestial. Muchos no han experimentado eso. Muchas personas no han experimentado el servir en una iglesia local. Algunos han servido y han sido dañados en el servicio en la iglesia local. Pero algunos inclusive no han manifestado nunca esta reconciliación de Dios a ninguna persona. Hay algunos de ustedes que nunca han sentido el privilegio de que alguien se reconcilie con Dios y que pase de muerte eterna a vida eterna. Y el propósito de esta serie es que comprendas, por favor, que el plan original de Dios se restauró en Cristo Jesús. La división entre la clase sacerdotal y el pueblo se hizo manifiesta en todo el sistema de adoración. De forma particular, voy a ir también rápidamente, no puedo entrar en mucho detalle, pero lo puede leer en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, puede leer toda esta historia. Se manifiesta de una manera particular cuando se levanta el tabernáculo en el desierto. Y este tabernáculo era fundamentalmente una carpa que tenía 3 lugares diferentes. Los atrios era el lugar donde todo el pueblo podía ir a llevar sacrificios. ¿Para qué? Para estar en paz con Dios.
llevaban palomitas, llevaban no de maíz, pero palomitas para cortarle para que la sangre saliera, llevaban cordero, llevaban diferentes tipos de cosas, harina. Todos estos libros en la Biblia nos dicen: por el pecado de esto, de aquello, tendrán que llevar este tipo de ofrenda, por este pecado tendrán que llevar este tipo de ofrenda. Se encontraban allí los sacerdotes que se encargaban de realizar los sacrificios. Ellos ministraban también en un segundo lugar que se llamaba el lugar santo. Pero había un tercer lugar en ese tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. En medio del lugar santo y el lugar santísimo, Dios mandó establecer una cortina muy gruesa para separar estos dos lugares. ¿Por qué razón? Porque en el último lugar, en el lugar que estaba más adentro, estaba la presencia de Dios. Y esto es una revelación para algunos de ustedes. Más adentro está la presencia de Dios, con más horas de oración, con otro día más de ayuno, con más momentos de adoración. Allí encontrarás la presencia de Dios de una manera diferente. Un velo separaba estos dos lugares. Una vez al año, el jefe de todos los sacerdotes, llamado en la Biblia el sumo sacerdote, podía entrar con la sangre de un cordero, el cual la Biblia describía que debía ser un macho de 1 año, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de defecto. Tenían que revisar los ojos, las orejas, las piernas, los testículos del cordero. Tenía que ser perfecto para entonces sacrificarlo. Y una vez al año el sumo sacerdote entrar en ese lugar, derramar la sangre para que entonces el pueblo completo estuviera en paz con Dios. ¿Qué sucedió entonces? Y es el punto número 4, hacia donde vamos. ¿Qué sucedió con Jesús? El punto número 4 es: Jesús restableció el plan original del Padre de tener un reino de sacerdotes. Mire esto, una de las cosas más trascendentes que sucedió en el momento de la muerte de Jesús la encontramos en Mateo 27, 50 y 51. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Verso 51. En ese momento, por favor acompáñame, diga conmigo, en ese momento. No fueron 5 minutos antes, ni 15 después, ni 4 días, ni 6 días, ni media hora. En ese momento. ¿Cuál momento? ¿Cuál momento? El momento en el que Él muere. El momento en el que Él entrega toda la sangre, el momento en el que Él derrama toda la sangre, porque se requería un cordero perfecto para ser derramada su sangre y que entonces no tuviera pecado el pueblo. Por esa razón, Juan el Bautista, al ver a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia entonces: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Básicamente, ¿cuál era el anuncio de Dios hacia la humanidad? Con este sacrificio de este cordero sin mancha, sin arruga, perfecto, con la vida perfecta de Jesús y su sacrificio por toda la humanidad, rompo la división que había entre un reino de sacerdotes, un pedacito de gente de sacerdotes y otra nación. Ahora todos pueden entrar y volverse una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, por medio de la obra de Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos dice que Jesús no necesitaba, como los otros sumos sacerdotes, entrar cada año, sino que por una sola vez y para siempre a ti y a mí nos clasificó en ese reino de sacerdotes. Dice la Biblia que estos hombres que entraban, el sumo sacerdote, no tan solo tenía que presentar un sacrificio por la nación, sino por ellos mismos. Jesús no tuvo que hacer eso. Primera de Pedro 2, 9 y 10 habla de ti y habla de mí. El apóstol Pedro dice: pero ustedes, presencia viva, son linaje escogido, real sacerdocio. Son una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.
Esa es la obra de Jesucristo en la cruz. Es regresar una vez más al diseño original de Dios. Una nación, un pueblo que manifieste la plenitud de Dios donde quiera que va. Altares portátiles. Ahora entendemos por qué el apóstol dice: por las misericordias de Jesucristo les ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio natural. No se amolden a este mundo, dice el apóstol. Tu vida, tus decisiones, tu consagración, tu santidad es ofrenda fragante delante de Dios. Y no hacemos nada de eso para estar en paz con Él, porque ya estamos en paz con Él. Por esa razón, Juan, el apóstol, en Apocalipsis, al ver la revelación de una manera tan especial, dice, Apocalipsis 1:4-6, dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre, ¿por la sangre de quién? Solo Él, solo Él. Y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y esta fue una visión de Juan acá en la tierra. Sus ojos fueron abiertos para ver los tiempos futuros, los tiempos finales. Pero de igual manera, y esto es algo impresionante, Dios abrió sus ojos para que pudiera ver el cielo, para que pudiera ver el trono y lo que en el trono se decreta de Jesús y se decreta de ti y de mí. Apocalipsis 5:9-10 dice: y entonaban este nuevo cántico, los seres angelicales cantándole a Jesús y diciéndole: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper los sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Iglesia, te doy la bienvenida al mejor tiempo de tu vida. Al mejor tiempo de tu vida. Tú eres real sacerdocio. Tú eres una nación santa, llamada para anunciar sacar a la gente de las tinieblas y llevarlos a la luz admirable. Oh, que en este lugar, nunca más se vuelva a decir: pastor, venga, por favor, ore, que es que Dios lo escucha más a usted. Todos somos sacerdotes. Tengo una función particular que Dios me ha dado. La acepto. Pero eso no me hace el sumo sacerdote. Solo hay un sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por ti y por mí: Jesús. Óreme que Dios lo escucha más. No. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Gracias, Dios. ¿Pudieras por un momento cerrar tus ojos, por favor? Y en este día es factible que hayan diferentes grupos de personas en medio nuestro. Algunos que quizás por primera vez comprenden ¿qué significó el sacrificio de Jesús en la cruz? Algunos que no tienen una memoria clara y específica de haber tomado una decisión, de haber reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas. Hay un plan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que
que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios, dice el verso 17, no envió a Jesús al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y es factible que tú hagas parte de ese primer grupo. No te estoy invitando en esta tarde a que cambies de una religión o que cambies de una iglesia. Te estoy invitando a que empieces a tener una relación con Dios con conocimiento de la obra de Jesús. Día de salvación. Y si tú haces parte de ese primer grupo, si tú entiendes el día de hoy que no puedes estar en paz con Dios, que tu pecado no lo puedes pagar por tus obras, por tu dinero, por lo que hagas o dejes de hacer, si tú comprendes eso y comprendes que solamente en Jesús está la paz que necesitas para tu relación con Dios, yo quiero pedirte que me permitas orar por ti en esta mañana. Acá al frente va a estar un equipo de personas que te van a acompañar en esta decisión tan trascendente. Espíritu Santo, te pido que traigas a las personas que requieren hacer esta oración. Quiero invitarte que por un instante vengas acá. Queremos orar contigo y queremos orar por ti en este instante tan trascendente de tu vida. Si tú no tienes memoria, si no tienes esa certeza, te lo pongo en otros términos. Si yo te preguntara en esta mañana, esto no va a suceder, pero es un caso hipotético. Si yo te preguntara esta tarde, si saliendo de aquí tuvieses un accidente y murieras, ¿a dónde vas a ir? Si tú no sabes contestar esta pregunta con total certeza, sería muy importante que tú hicieras esta oración, porque la palabra de Dios nos deja saber que podemos tener la certeza de dónde pasaremos la eternidad. Si tú eres de aquellos que dicen, yo voy al cielo, te generaría una segunda pregunta, porque hay algunos que ni siquiera tienen idea, pero algunos tienen por lo menos la certeza en teoría que dicen yo voy al cielo. Te plantearé una segunda pregunta: ¿y si Dios te recibiera allí en el cielo? Y te hiciera una pregunta: ¿por qué razón tú piensas que vas a estar por la eternidad conmigo? ¿Qué le contestarías? Nunca maté a nadie, no secuestré, traté de hacer más cosas buenas que malas. Yo fui ese domingo a la iglesia. Ay, cuando el pastor dijo que tocaba enviar dinero a Guatemala por los damnificados, ese día yo di dinero. Si tu pregunta o tu respuesta mejor tiene que ver con todo este tipo de cosas, quiero decirte, necesitas tomar una decisión verdadera por Jesucristo. Es factible que tengas deseos de estar reconciliado con Dios, pero no conoces la verdad. Porque la Biblia dice que no tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que aún la fe es un regalo de Dios. A continuación dice, y no por obras, no por lo que hagas para que nadie diga que hizo mucho. Es por fe, es por gracia. Si nunca has tomado una decisión como esta, yo quiero pedirte que nos dejes acompañarte en este día. Tú puedes haber venido acá un montón de veces o ser la primera vez que vienes. Lo único que deseo es que tengas en este día la certeza de la reconciliación con tu Padre Celestial y que entiendas que el único pasaporte que existe para ir al cielo por la eternidad es haber recibido consciente, seria, respetuosamente a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Si no has tomado esa decisión, quiero invitarte a que nos permitas orar por ti, que vengas acá por un instante. Vamos a adorar a nuestro Dios por un momento. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tuyo es mi
este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info@presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.